años de docencia. Tú eres una chica joven, con 21 años, me parece, ¿no? Bueno, cuando llegué aquí tenía, sí, recién cumplido los 21 años, sí. Y siempre profesora de infantil. No, vamos a ver, yo vine aquí, a mí me dijo don Mariano, tu clase es aquella y tienes que dar primero y segundo. 36 niños yo tuve. Y estuve así, pero un año, pues no mandaban para párvulos, no mandaban maestros. Era octubre, yo ya tenía mi primero y segundo, ya los tenía yo ya estupendo, y que no viene maestro de y entonces Santiago, el alcalde que era entonces, fue a Segovia y viene de Segovia, nos convoca en el ayuntamiento muy contento, muy feliz, porque ha conseguido un maestro. Pero hay un inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? Que los chicos no pueden ir a preescolar, a párvulos. Tiene que ir una mujer. Date cuenta, ¿eh? Que es el maestra. Y claro, entonces estábamos de mujeres, doña Puri, doña Mari Carmen y yo. Y doña Puri dice, yo sortear, yo no entro en sorteo, yo soy aquí la más antigua, vosotras, tú, Mari Carmen, tú. Y decía don Mariano, ¿por qué va a ser Mari Carmen? Se sortea entre las tres, que no, que yo no sorteo, que yo no entro en el sorteo. Total, que sorteamos Mari Carmen, la de Mariano, que aquí se llama así Mari Carmen, la de Mariano, y me tocó a mí. Había habido una maestra de infantil fabulosa, una tal Lucía, que era buenísima, y yo decía, madre mía, ¿qué voy a hacer yo con estos niños? Porque yo nunca había dado infantil, estupendo. Estuve encantada. En mi clase aquella... Luego esos niños los tuve 2 años, porque entonces iban con 4 años, no con 3. Los tuve infantil de 4 años, de 5, y después ya me pasé a primero, entonces, y primero y segundo. Entonces, a esos niños les he tenido 4 años. Marisa, Rosalía, ese grupo de niños 4 años. Y si alguno repitió, pues 5 años. Fui muy feliz y aprendí mucho en infantil. Hice un curso en Segovia para ponerme al día, por eso esta receta de la prensa en la escuela me lo dieron en ese curso y aprendí un montón y me encantó. Y luego casi siempre he estado en primero y segundo, ha habido un año tercero y cuarto, y cuando me jubilé éramos 10 en mi clase y yo tenía una niña de primero, 4 de segundo, 2 de tercero, 1 de cuarto y 2 de sexto en la misma clase. Y me dicen, ¿qué utilizabas? Digo, yo una silla con ruedas, porque yo les ponía en una U y entonces yo con la silla de ruedas me iba de un sitio a otro. Y estupendamente, sin problemas. Luego has pasado por todo, has sido directora, has sido... He sido de todo. Cuando en las escuelas estaba yo de directora, pero cuando el crack que se formó en él, ya no me acuerdo, pero yo creo que era en el 94. Mira, el primer año que se formó el crack estábamos Martín Muñozillo, Martín Muñoz de la Dehesa, Rapariego, San Cristóbal, Montejo y Fuente de Santa Cruz. Entonces, la cabecera era Santiuste, porque era el pueblo más grande y demás. Hubo que cerrar todos los libros administrativos de todos esos pueblos y hacer uno único. Un libro de actas, un libro de gestión económica, un libro de consejo escolar, de todo. Y aquí se hizo, entonces Misael era el director, yo la secretaria, y los jefes de estudios solíamos cogerlos de los pueblos. Pues una vez fue la maestra de Fuente, otra vez el de Martín Muñoz, pero fue muy duro, fueron unos años que hubo que trabajar muchísimo porque era todo nuevo, muchas reuniones, y te cuento como anécdota que me pasó a mí, yo al ser secretaria me llaman de la dirección provincial, un tal Juan Carlos que llevaba el tema de informática, y me dice, Maricamente, te vamos a regalar un ordenador. Dice, sí, pero tienes que aprender el programa escuela, que era todo de los niños, de los censos y todas esas cosas. Bueno, tío, pero si yo un ordenador lo he visto en la televisión, yo no he visto un ordenador, y me dice, que sí, que está muy fácil. Hay un curso en el castillo de Cuellar, vais los dos y ya verás, lo tienes facilísimo. Dios mío, qué mal lo pasamos. Este pobre no se enteró de nada, pero yo de un poquito más, pero poco. Cuando decía el profesor, dar control W, yo decía, ¿dónde está eso? Me costó mucho, eché muchas horas. Yo a la secretaría he echado muchísimas horas. Fue un periodo duro además porque tuvisteis que ir cerrando... Mucho, cerrando escuelas. Empezó Moraleja, que me tocó con mis sobrinos y una furgoneta traer todas las cosas por mi cuenta. Luego se cerró Montejo, que era una escuela preciosa, Montejo. Luego ya fue Martín Muñoz, Fuente de Santa Cruz, San Cristóbal y Rapariegos. Fue muy duro. Tú sabes lo que es quitar esas escuelas que además tenían de todo, una biblioteca estupenda, tenían ordenadores, es que estaba equipado, estaba todo estupendo, de verdad. Lo tuvimos que traer aquí, luego después se lo fueron llevando, pero yo no sabía ni qué hacer, inventariar. ¿Tú sabes lo que es inventariar? Cada vez que se traba un inventario nuevo. Además de todo eso, tú aquí en las escuelas eras fogonera. Sí, fogonera. A ver, lo hizo, era don Mariano. Mariano partía la leña. Traían los tocones de los pinares del pino
Y María le encantaba Sí, partir la leña y partía. partía la leña. Pero cuando se marchó él, teníamos una caldera estupendísima de leña, estupenda, pero claro, había que ir a por la leña con la carretilla y echarlo. Luego ya después lo hacía Luis, la encendía Luis, el alguacil, pero él la encendía y se marchaba. Entonces cuando llegábamos había veces que estaba todo apagado, pues había que encenderlo, hasta que ya me cansé. Y dije a Ramiro, digo, mira Ramiro, hasta aquí hemos llegado, yo ya no puedo. Ya pusieron la de gasoil y se acabó. Tú eras un poco más mayor cuando llegas, pero igual vocacional, pero además en tu caso me interesa destacar que vienes de maestro y unos años después además eres practicante y después hay un periodo en el que por 4 años, en el primer, digamos, mandato de Jorge con el PSOE, tú estás como concejal Sí. de cultura. Sí. Yo tengo que reconocer que Santiuste a mí me recibió muy bien desde siempre. Bueno, que te esa- perdonaron la costumbre. Me perdonaron la Sí, costumbre. sí. Yo desde el primer día hemos estado muy a gusto en Santiuste. Tengo que decirlo, pues Maricán no lo estuvo siempre, porque ella casi provenía de aquí, pero yo me he sentido muy bien acogido, muy bien tratado. Tengo grandes amigos en Santiuste, pero grandes amigos de los de por vida. Tu periodo de practicante. Mi periodo de practicante. ¿Cómo era? ¿Qué equipo tenías? ¿Cómo te movías? ¿Qué experiencias? ¿Ibas en bici? Sí, ibas en bici y de la bici te puedo contar 2 anécdotas. Bueno, la primera, cómo hice la carrera. Esta plaza estaba vacante, llevaba 4 o 6 años sin practicante y yo había hecho un año de medicina y dije, esto de practicante me lo meriendo en 2 años y efectivamente hice la carrera, pedí la compatibilidad, me la concedieron y empecé de practicante aquí. La gente me decía, pero hombre, cómprate un Vespino. Digo, un Vespino no le arranco de puerta a puerta, lo único que arranco de puerta a puerta es una bicicleta. Recorría el pueblo mañana y tarde en bicicleta. De la bicicleta, pues mira, un día pasaba por la carnicería y estaba allí doña Fabi. Y yo le digo con la bicicleta, si quieres te llevo. Y doña Fabi, ni corta ni perezosa, se subió se sentó en el transportín de la bicicleta. Aquella que hace la clase del pueblo. Y tuve que atravesar el pueblo con doña Fabi en el transporte. Hasta la farmacia. En cuanto a los medios de practicante, no había nada de nada. Yo utilizaba la jeringa de hervir, las agujas eran reiterativas, o sea, eran las de acero gruesas que había que hervir. Hervidas y Claro, todo. usar y hervir. Y luego para las casas, pues llevaba un estuche con sustancia esterilizante, solo al final, y con esfuerzo conseguía que me mandaran de Segovia material desechable. ¿El centro médico estaba funcionando o...? No, entonces existía el médico, pasaba su consulta en la casa de médico. Y yo en los locales que el ayuntamiento iba teniendo libres, vacantes. Por ejemplo, ¿Estuviste algún tiempo en la casa del secretario? en la casa del secretario, otro tiempo estuvo en la casa de los maestros de abajo, y otro tiempo estuve en el ayuntamiento, ¿acaso? Yo creo que en esa casa donde vive, donde Esa la la del carnicería, esa es la del secretario. Esa es la que llamas del No, pues secretario. también estuviste en las casas de Calvo Sotelo. Ah, en Calvo Sotelo, una casa que quedó allí sí, vacante. también estuvo allí. O sea, que el médico usaba el centro médico para sus Sí, consultas, sí, pero sí. el practicante no. El practicante No. Yo tenía había centro médico y centro practicante. En ese momento, ¿todavía existían las igualas famosas o ya no? Sí existían las igualas famosas. Yo no las cobré nunca, porque consideraba que en mi caso ya estaba bien tener los 2 sueldos de maestro y el sueldo de practicante. Que al principio era menor, pero luego fue equiparándose, porque eran 2 titulaciones similares y entonces fueron equiparándose. Yo decía, las iguales yo no las cobro. Lo que pasa que el médico, no sé quién fue, ni lo criticó, no las anuló por esa razón o por la razón que fuera. Como médico yo siempre me he llevado bien, no sé si eso influiría, pero por ejemplo si tenían que poner una inyección que le llamaban por un cólico, entiendes, a las 4 de la mañana de la noche, a mí no me llamaban. Yo no me he levantado nunca. He trabajado mucho, porque era la época de los inyectables. Yo había días que ponía 40 inyectables en Santiuste, que era una barbaridad. Pero nunca me han levantado de la cama, ni me han sacado de la escuela, que era uno de los problemas que yo podía tener y que el inspector, cuando me concedió la compatibilidad, me dijo, pero ¿y esto? Digo, pues mira, no lo sé, hasta que no lo tenga en práctica, no sé si va a ser compatible o no va a ser compatible. No hubo ningún problema. Bueno, sí que te sacaron de la cama. Un parto. Un parto, madre mía. Pues un noche de 5 de enero de Reyes, me parece que No fue, sé si era Reyes, no lo sé. que llaman a mi puerta que está la mujer de parto, Tarik, la mujer de Tarik. Está la mujer de parto. Bueno, Una nevada. cojo el coche, una nevada, cojo el coche y digo, aquí se impone ir a Nava, donde yo sabía que había un médico de los de antes que atendían partos, pero es que la carretera está nevada. Bueno, pues en el R5, con la señora,
despacito a Nava. Y llegamos a la casa del médico, estábamos tan súper amables, o sea, como médico, súper tal, y yo ya digo, uff, qué descanso. Pero se aclara el tiempo, se aclara la carretera y la mujer dice, el hombre, el marido, no la mujer, dice, yo me la quiero llevar a Segovia. Pues venga, a Segovia. Llaman a la ambulancia y a Segovia. Y el parto surge a mitad camino. En el puente, En el puente Miez. en el antiguo, porque ahora está... Sí, el antiguo, el antiguo. Sí. Y claro, yo lo que pasa es que soy muy racional. Entonces dije, ¡buah! Esta mujer es el quinto parto. Si esto está hecho, Hombre, el está quinto. como si pare detrás de la retama ya sola. La experta es ella. Y efectivamente, o sea, fue un parto plap, plap, plap. Hice el protocolo, o sea, de anudar, cortar. ¿Entiendes? Que además me lo decía, porque de partos tenía más experiencia el conductor de la ambulancia, que es Eso parasanitario que yo, porque él ya tenía más experiencia. Oye, y todo fenomenal. Fenomenal. En zapatillas de esta En casa. zapatillas y con poco una menos que chaqueta, pijama y con una chaqueta sí. que tenía en casa. Pero vamos, fue todo tan fácil, tan natural. La anécdota merece la pena. Le Acabó pusieron bien. Pero felicidad, pusieron a Sí, la niña. llegamos a Segovia y digo, bueno, adiós, gracias, todo ha terminado con felicidad. Y dice la madre, ya tengo nombre para la niña. Sí, sí. Felicidad. Hay el periodo en el que eres concejal, Sí. que es el periodo de lo que podríamos llamar el primer mandato de Jorge, y además tengo entendido que fue quizá un periodo en el que mejor se funcionó desde lo que era el PSOE que había ganado y la oposición, que todo el mundo estuvo de acuerdo, todo el mundo colaboró, y de hecho salieron una cantidad de proyectos. Solamente en la sesión constitutiva del ayuntamiento tuvimos un pequeño enfrentamiento que se resolvió allí mismo. Y es que a mí me habían adjudicado la Consejería de Sanidad y yo decía que yo me sentía mucho más maestro, que mi vocación era maestro y que yo quería la de cultura. Y entonces, y le dije, y me argumentó, tú eres quien para decirme tal, pero yo soy quien para aceptarlo. No hubo más discusión. Me dieron la concejalía, bueno, no la concejalía, yo era el auxiliar de cultura. Me parece que el titular, el concejal de cultura era Manolo. Y nos llevamos, porque además yo me acuerdo que le chantajeaba, pero claramente le decía, oye tú comunista, ven aquí, ¿cuál es la actitud, la misión fundamental, entiendes, del gobierno y del ayuntamiento? Dice, la educación y la cultura. Digo, ya está. Entonces yo quería algo para la escuela Manolo y entonces resulta que Manolo, como votaba con nosotros, éramos 5 nosotros y 4 ellos. Pero vamos, no era así. Éramos 9, siempre éramos 9, Como una votando pilla. lo mismo. O sea, nunca, a partir de entonces, porque dijimos, aquí hay dos cuestiones, ¿entiendes? Las de protocolo, que son las políticas, que esas soy mayoría, pumba, y las de gestión del pueblo, que entonces esas las discutíamos, las tratábamos y decíamos, todos hacer esto. En ese periodo hay un montón de proyectos. En el año 83, 14 viviendas de protección oficial, las famosas casas nuevas. Sí. Ya lo había iniciado antes alguien, supongo. Sí. Eso no nos correspondió a nosotros. O sea, la iniciativa no fue nuestra, ¿eh? Fue previa. Pero ya se terminó y, eso sí. y se inauguró de alguna manera. Sí, bien. Sí, nos pusimos la medalla, pero no era nuestro mérito. Exacto. En el año 84 está el proyecto de construcción de las escuelas nuevas, Eso sí. actuales. Eso sí fue mérito, digamos, por partes iguales del ayuntamiento, de esta señora que entonces era directora, y yo como consorte pues me pillaba muy cerca. Venía un proyecto para 4 aulas, hubo que replantear aquello y hacer 6 aulas de los sótanos, que iban tapiados, cerrados. Y decían, pero ¿cómo vamos a tapiar 60 metros en una escuela? Que hasta aquí pueden venir a jugar los niños en educación física. Y todas esas cosas estamos más al tanto, lógicamente, Mari Carmen y yo, que el ayuntamiento. En el 84 también es el proyecto del polideportivo. También igual, los proyectos normalmente empiezan siendo muy económicos. Y claro, le hacía Juanito, y Juanito decía, esto no lo debemos hacer así. Y entonces es verdad que en ese aspecto éramos más decididos. Digamos, los conservadores, Ángel Rincón, Primi y yo, éramos más decididos que Jorge, que Manolo y que tal. Ellos les daban más miedo, ¿no? Si el proyecto dice, y nosotros decíamos, de eso nada. Juanito dice, aquí hay que echar 3 camiones de cemento más, a por ellos. ¿Y quién lo paga? Ya lo veremos. Y en ese aspecto nosotros tirábamos mucho. Mucho, ¿por qué?
por ejemplo, en la cuestión de la perforación, ¿sabes? Sí, es el otro proyecto, otro de los Claro. proyectos que hay, que también es en esos años, en el En esos 84. años, claro. ¿Qué ocurría con la perforación? Ángel Rincón y Primi eran agricultores y sabían lo que era una perforación y sabían que a 8 o 10 metros aquí no salía agua. Y resulta que el proyecto, como siempre económico y tacaño, pues decía 10, 15 metros. Y dice, bueno, que le hagan, pero no va a salir agua. Claro, llegaba la máquina a los 15 metros, oye, que no ha salido agua. Y entonces llegaba Primi y le decía, tú sigue perforando, que se me va a romper la máquina, tira para abajo. Y dice, pues tenemos que traer otra. Y dice, pero esta máquina todavía llevas hasta que traigas la otra. Se perforó a los metros que fueran, no lo sé, 30 o 40 metros, que salía agua. Pero es que eso ves, Primi lo sabía. ¿Por qué? Porque lo tenía él en su... Que esa es la perforación que se hizo en lo que ahora es el parque temático. En el parque temático, efectivamente. Ahí le mandábamos a Luis, el alguacil, ¿entiendes? Para que ese señor siguiera perforando y no se fuera de allí. Con esa perforación sustituíais al agua que se traía de otra perforación que había en Lavandero. En el lavandero, correcto, sí. Esa se dejó, se utilizó esta. Efectivamente. ¿Y esta cuánto duró? Porque apareció luego hacia el 2000 el arsénico. Claro, Arsénico, sí. claro. O sea que No duró sé, 15 años como mucho. pues no lo sé, por ahí seguramente. No lo sé, eso es, el ayuntamiento sí tiene que figurar esos datos, pero yo no lo recuerdo. En esos años, ¿dónde se monta la Plaza de Toros? Cuando llegáis vosotros en el 74, ¿dónde se montaba? Yo no recuerdo haber visto la Plaza de Toros En la en la plazuela. Yo no lo Él recuerdo. no, yo sí. Tú sí. Cuando vinimos nosotros, la plaza se ponía en donde está el polideportivo. Con el Exacto, deportivo. exacto. Allí Es lo que es iba a decir, donde- que yo no conocí la No. Plaza de Toros de la plazuela de los Toros. Ya se montaba en el polideportivo. En el Sí, polideportivo, que se montaban, que eso sí, se montaban buenas plazas de toros. Es que de es cuando se salvables. traen luego la plaza portátil. Claro, cuando Y todo- cuando venían toreros. Y venían toreros. Ángel Bueno. Teruel vino en un año. Toreros vinieron también en la época de la plazuela, ¿eh? Bueno, pero Ángel Teruel era era famosillo. Sí, 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 sí. Y venir a Santiuste. También había otros que intentaban matar al toro y nos hacían así como diciendo, yo ya no sé hacer más. Hacer lo que queréis conmigo. Sí, un año pasamos muchísimo miedo. Porque la plaza no sé qué la pasó, no Se estaba bien movía. ajustada. Y nosotros nos fuimos de allí. Estaban mis cuñados, mis sobrinos, y nos fuimos de allí. Y en otra ocasión el toro, es que no había... Basculó. No sí. había... O sea, una parte de la plaza, qué miedo. los soportes de la plaza se Fue el inclinaron. año que trajeron un super toro de 650 kilos Efectivamente, terrible. Nosotros y cogimos, solo nos con fuimos. moverse lo tiraba. Y efectivamente. tan nerviosos que estábamos que cogimos una bolsa de pastas de Juanitín y nos pusimos a comer pastas como si no hubiera un mañana del nerviosismo que tuvimos por la plaza. Vuelvo contigo, la implicación en el pueblo. Tú, de alguna manera, siempre has considerado que lo más gratificante ha sido tu vinculación a la parte de concejal de cultura, maestro, todo vinculado con el tema de los deportes. sí, sí. Otro de los pasos que conseguí en el ayuntamiento fue un incremento del presupuesto dedicado a los deportes. Porque en aquellos tiempos, lo entiendo, porque además el ente del pueblo es ese, los toros. Los toros se llevaban, el gran mordisco de los presupuestos del ayuntamiento se llevaban los toros y los encierros. Y yo les decía, pero por favor, un novillo. Porque en aquellos tiempos es que teníamos hasta que pagar los árbitros, lo teníamos que pagar los jugadores. O sea, que pagábamos Sí. nuestra ficha, hacíamos los traslados, tal. Y aquí había todos los sábados, porque había 2 equipos de fútbol sala, de futbito, en primera división y muchos años campeones. Sábado y sábado. Sí. O sea, que era un espectáculo. ¿Entiendes? Como gente, además gente del pueblo, fenomenal. Y resulta que los jugadores teníamos que pagar hasta los arbitrajes. Nos dejaban, no es poco, eso sí. El polideportivo nunca nos lo han cobrado, evidentemente. Es más, teníamos ya ahí entonces. Pero yo le decía, por favor, un poquito de dinero, un novillo. Y efectivamente, pues a raíz de entonces, yo no sé si habilitaron una cantidad de dinero para el fútbol sala de Santiuste. Que hay que decir que en su momento, joder, que tuvo un prestigio y un nivel Sí. encomiable, ¿eh? O sea, Sí. 2 equipos en regional y tal, yo creo que merecía la pena. Creo que apareces como jugador en el primer equipo de fútbol federado. Sí, también. sí. Y aparece como entrenador. No, aquí entrenador no he habido nunca. Lo que pasa que yo... Juanito, en la obviamente, foto. No, sí, bueno, Porque era figura. presidente. Porque era el presidente del Era el club. presidente del club. Era el presidente del club, sí. Vale. Éramos unos cuantos mayores, como Abelito y como yo, entonces, pues lógicamente, si había chicos jóvenes de 18 años, pues los coches los llevábamos nosotros, si había que poner un poco más dinero, en fin, esas cosas, pero encantados. Y yo, pues al final, hacía ficha
para cuando íbamos a jugar y eran 10 o 9 y entonces yo cogía, me cambiaba y salía a jugar. Tendría entonces ya cerca de 40 años y tú me dirás, me mantenía en forma, ¿eh? Sí. Me mantenía en forma. Jugaba. Estaba Felipe y también era concejal y al mismo Sí, tiempo también... claro. Es una persona extraordinaria, pero además es que siempre me llevó de maravilla. Con todos, ¿eh? Con César. Yo con César le descubrí estando en el ayuntamiento y a mí me dejó asombrado. Qué chico más majo. Y qué sensatez, y qué... Chico. Empecé un poco a descubrir las personas de Santiuste y la verdad es que descubrí todo bueno. Empecé a relacionarme con Felipe, empecé a relacionarme con César, empecé a relacionarme con Manolo, empecé a relacionarme... Y digo, joder, me llevaba de maravilla con ellos. O sea que, muy bien. En el De verdad. 85 construís la Casa Nueva. 84, ¿cuándo las escuelas? 84, A la vez. ¿Os cuesta trabajo trabajar? Mucho. Ya te digo que es que en la casa de los maestros fuimos súper felices, súper a gusto, estábamos allí. Y nos daba una pereza venir aquí, uff, qué pereza. Y ya Ángel Rincón nos dijo, esto se terminó. Mañana a las 9 vengo con el tractor y nos vamos porque es que no teníamos prisa. Y ya nos vinimos aquí. Ese año tomaron la comunión mis hijos y lo celebramos aquí en casa con toda la familia. Y a partir de entonces, pues aquí estamos y estamos tan a gusto también. ¿No resulta ahora una paradoja que cuando lleguéis en el 74 el paisaje son las eras? Sí. Y 11 años después Sí. venís a vivir a una casa construida Efectivamente. en un barrio casi ya nuevo que Sí. ocupa las eras. Pues ya ves. Y en Pedro por mi abuelo, para Ey, tocar. Sí, lo voy a decir. sí, la verdad Exactamente, sí. que muchas de las eras de la zona y tal, Total, mi abuelo, La sí, mi familia familia Patucas. Patucas. Por lo sí, visto, sí. y tu padre. Y mi Por padre lo visto, y también. tu padre. O sea que su padre Sí, sí. empedró Sí. esa era. ¿Quién se le va a decir a Que él? tiene la piedra todavía. Ahí tenemos la piedra, o sea, además está hecho... Oye, mi abuelo Patucas era, vamos... Era un artista. Un artista, Ya te lo digo ¿Se habían yo. construido ya muchas o erais los cuartos, los quintos o de eso no tenéis? No, mira... Salvo eso de los últimos. Volvemos al magisterio. Las escuelas viaje. ¿Qué fue eso? Fue la experiencia extraescolar más formidable que ha organizado el Ministerio de Educación y que benefició a Santiuste de una forma espectacular. Las escuelas viajeras consistían en grupos de 15 alumnos y un maestro que de 3 escuelas sumaban 45 niños y 3 maestros justos para llenar un autocar. Eran intercambios con otras autonomías de España. Tenían prioridad los pueblos y cuanto más pequeños mejores. A Santiuste nos concedieron el primer año Mallorca. ¿Qué año sería ese? Era EGB todavía, mediados de los 80. A gastos pagados, 15 niños de Santiuste. Salimos de Santiuste en tren a Arévalo, en tren a Madrid, en tren a Valencia y en barco con camarote toda la noche a Mallorca. Llegamos a Mallorca de madrugada viendo la bahía de Palma. Vamos a un hotel, primera experiencia de los niños del Un 90% hotel, de los primera experiencia en niños. todo. En todo, Todo, en en todo. todo. Salvo algún... Y vuelta en avión Bueno. desde Mallorca a Madrid. Experiencia para los niños y experiencia para mí, porque llegamos al aeropuerto de Mallorca y hay overbooking. Se me dirige una azafata y me dice, vamos a tener que dejar aquí a 2 niños. Digo, lo tiene usted difícil, porque yo vengo al cargo de 15 niños y ni me voy a llevar a 2, ni voy a dejar a 2. Eso se lo dice usted a una pareja de personas mayores y ellas lo resuelven todo fácilmente. Estos niños son de un pueblecito de la provincia de Segovia, que es la primera vez que ven un avión, que ven un aeropuerto. O sea, de ninguna manera. Si no subimos los 15, no subimos ninguno. Téngalo usted muy claro. Ya se va a hablar con el piloto, con quien fuera, y le dice, oye, ¿y a los niños les importaría ir en el asiento de 2 que se sienten 3? Digo, en absoluto. Yo un avión tengo, primero, fe ciega, y segundo, si se estrella me da lo mismo que vayan en su avión que no. O sea que ningún problema al respecto. Y así, pero bueno, pero es un problema que te sientes allí y dices, bueno, y yo, si yo tampoco tenía, yo había subido en un avión 2 veces, pero como a lo mejor con viajes organizados. Los niños lo vivirían con un asombro continuo, porque era... Sí, pues quedaron... Es que además estaba muy bien organizado, no crees que eran vacaciones en la playa. No. Teníamos un autocar para los 3 grupos, para las 50 personas, con un guía local y fuimos recorriendo toda la isla de Mallorca, visitando industrias, visitando parajes, visitando las cosas de la visitando muchas cosas. Ocio y La industria de Inca, Sí. claro. Ocio y cultura. Y había que hacer un proyecto, y luego una memoria final. O sea, Solo que no por era- las noches nos permitíamos el lujo de ir con los niños a la playa, ¿entiendes? Mientras ellos jugaban por la playa, no se metían en la playa, los profesores pedíamos un medio
de Coca-Cola con ginebra, nos ponían una jarra enorme allí y 4 vasos y nos tomábamos el medio allí del final de la jornada. Descanso del guerrero. Pero de verdad, niñas de Santiuste, niñas de Santiuste, en aquellos tiempos, 14 años, que montaran en barco, en camarote, en avión, seguramente no lo he vuelto a hacer En en la escaleras vida. mecánicas En en Madrid. escaleras ¡Ay, mecánicas las que no escaleras sabían. mecánicas, amigo! Claro, había niños que no habían visto una escalera mecánica en su vida. Entonces yo llevaba una niña, la mayor de Fernando Vegas, la mayor, que como tenía mundología, decía, tú me cierras el rebaño, tú la última. Sí, Siguiente. para que no se pierda ninguno. Yo iba abriendo camino con la mochila que llevábamos para la semana. Y entonces vamos subiendo unas escaleras mecánicas y me dice esta niña, Misael, que Gemita no se ha atascado en las escaleras mecánicas. No echaba el pie. Con todo un tren en la estación de Chan Martín, no Atocha, de Chan Martín, con un tren entero de pasajeros queriendo subir a la escalera mecánica. Y claro, yo me doy la vuelta para ver y de pronto se me acaba la escalera a mí, yo que no la había visto porque iba hacia atrás, ¡pumba! El que se caía de espaldas fui yo con toda la, además, con todo el toda la equipo, mochila, con toda la mochila. Pero luego todo acabó bien porque ya las coloqué a los niños todos juntos ahí sentados, tranquilos, y dije, a ver, ¿quién más tiene problemas con la escalera mecánica? Nos fuimos a la escalera mecánica cuando no había nadie y ya los niños aprendieron a subir. O sea, fíjate tú, aprendizajes Un vitales. aprendizaje, claro. Vitales, ¿entiendes? Y ya jugaban ellos. Y bueno, jugar, esto tampoco es para jugar, pero bueno. Sí, pero, sí, pero quiero decirte que, claro, eso demuestra lo que podía significar, o lo que podía significar para esa niña, esa En la estación de tren de Arévalo, fíjate, ahí pudo ocurrir una cosa muy gorda. Porque de repente empieza, Misael. Una niña, no sé si era, bueno, una niña. Se había mareado en el camino de aquí a allí. Sabes que no tenía barrera la estación del tren de Arévalo. Y resulta que cuando quisieron recordar estaban dando por la vía. Se había bajado a la Por vía, la vía. y di adelante, pim pam, pim Porque pam, no pim, vino pam, un pim, tren pam, en ese pim, pam. momento, Hombre, sino la qué estación de Arévalo disgusto más horroroso tiene hubiera muchas, sido. muchas Sí, vistas, sí, sí. pero esta niña pim pam, por la Eso vía. fue, eso, Tú tienes dos cosas que contarme. dime. La experiencia de lo que llamabas tutorías Ah, bueno. familiares. Sí, claro, vamos a ver, las tutorías eran en casa, en un principio, luego ya después no, pero al principio yo recuerdo llegar a casa Antonio Manoli, por ejemplo, que me venga a la cabeza, y allí hablábamos de sus hijos, no había horario de escuela para hablar, no, en aquella época cuando vinimos dos a Santiuste, hablábamos de sus hijos en casa, iban a casa. Todo el mundo terminaba siendo parte de tu familia, de alguna Yo manera. sí, la verdad, vamos a ver, yo cuando me ha faltado algún padre de alumno que he tenido, yo me acuerdo cuando murió Pablito, me llegó al alma, porque es que era parte de mi vida, son los padres de mis alumnos, entonces me duele mucho, se va como una parte de mí con ellos. Y otra cosa, habéis tenido en un medio rural alumnos especiales. Sí, Por ejemplo, todos recordamos el caso de Iván. sí, le tuve yo muchos años a Iván, y al principio era como, yo repetía por ejemplo la tabla de multiplicar, 2 por 4, entonces él lo decía una fracción de segundo después, y así todo lo que yo hablaba, pero luego le cogí el tranquillo y te voy a decir, está mal decirlo, pero ha sido, es que me emociono con hablar. No puedo por menos, Iván le he querido. E iban a ella, Sí. iban a ella. Que la cuidaba en clase. Sí, cuando yo me enfadaba con los niños me decía, tú calla, señor, tú calla, tú deja. Y se me sentaba aquí, tú deja, y me venía a buscar. Era, Y la daban masajillos. le daba masajillos. Sí, O sea, sí, me daba masajillos. Era mi niño, era mi niño. Era su niño, sí. Yo soy seño en Santiuste por Iván. A mí nadie me llamaba antes seño. Pero ahora, tú si preguntas por mí, la seño. Soy la seño. A lo mejor para tu promoción, para tu... eso no. Pero sí, soy la seño porque Iván me llamaba seño. Yo venía aquí cuando empezamos a preparar la boda de Marta, él venía aquí conmigo y yo le decía, digo, cuando se case Marta, digo, tú, calladito, tú no hables. Y entonces él me decía, señor. Como diciendo, sí, la verdad que ha sido... Y lo cumplió. Y lo cumplió. Y lo cumplió, ¿eh? No dijo absolutamente nada en la boda de Marta, en la misa. No dijo absolutamente nada, ¿eh? Bueno, yo he querido mucho a mis niños de la escuela y he tenido a los padres y he tenido a los hijos. Habré sido buena maestra para algunos, otros Siguen viniendo regular, a la piscina, pero- siguen viniendo a merendar algún día. O sea, pero que a mí fíjate. que me llamen seño, vamos, es lo más grande. Eso yo diría que ya es casi la conclusión de la entrevista. Pues sí, ¿Estáis jubilados? sí, felices.
Felices de haber estado tanto tiempo y Felices. felices de seguir. Sí, Así, sí, total. Yo, vamos, Sí. no, esto no lo cambio por nada. Quiero decir una cosa, hombre. Mi situación era distinta que la de Mari Carmen. Mari Carmen estaba con los niños pequeños, yo estaba con los mayores a los que dábamos, Mariano y yo, dábamos un título de graduado escolar, ¿o no? Y era un título que abría puertas. Y reconozco y pido un poco disculpas porque éramos muy exigentes. Éramos muy severos y un poco exigentes. Tengo que decir que éramos muy exigentes. Pensando en su bien, pero éramos muy exigentes. Pero ahora estoy viendo que incluso aquellos niños que no les dábamos el título de graduado escolar me hablan con un respeto impresionante, con una corrección y una relación que yo también me emociono, ¿eh? O sea, tengo que decir en favor de la población de San Juste que les estoy muy agradecidos, que les pido disculpas si en algún momento ha salido esa vena, el genio que... en fin, la severidad o tal, pero que hemos sido muy felices en San Juste, hemos sido muy felices en las escuelas y que nos alegramos de cómo hoy el pueblo nos sigue tratando. Ya está. Muchas gracias y... Suena de alpargata que no se rendirá, ni por aguas heladas, ni por noches de cristal. Suena de alpargata con ropa humedecida, hay que cruzar el río antes que se haga de día. Suena de alpargata vistiendo la montaña entre matorrales